Vamos a hablar de la estructura de las proteínas. Recordemos que las proteínas son formadas por aminoácidos y que la unión de dos o más aminoácidos forma un péptido. La unión de varios péptidos forma la estructura primaria de la proteína. Pero en la naturaleza la vamos a encontrar en forma de estructura secundaria, es decir, cuando se forma como unas hélices, ¿sí? En forma helicoidal, porque entre aminoácidos, esto imagínense una línea, pero que se empieza a plegar. ¿Por qué se empieza a plegar? Porque entre varios aminoácidos se forman puentes disulfuro, puentes de hidrógeno y otras fuerzas electrostáticas, generando la estructura secundaria. La estructura terciaria se va a generar cuando, además de plegarse, se forma un quiebre en el mismo eje de la estructura, generando algo así como un nudo, ¿cierto? Cada bolita de estas es un aminoácido. Entonces esta es la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria la vamos a generar cuando se unen tres o más estructuras terciarias. De tal manera que tenemos proteínas, por ejemplo, de tipo hormonal, de función hormonal, como la insulina y el glucagón, que recordemos que se producen en el páncreas y que favorecen la homeostasis o el equilibrio de glucosa en la sangre. Tenemos, por ejemplo, proteínas de transporte como la hemoglobina, cuyo átomo central es el hierro. Tenemos, por ejemplo, proteínas estructurales como el colágeno, como la elastina, ¿cierto? El colágeno, que son básicamente uniones de hidroxiprolina, prolina y glicina, ¿cierto? Formadas en una hélice. Y tenemos, por ejemplo, la elastina, que es uniones, ¿cierto?, de cadenas de glicina y de alanina. Asimismo, tenemos algunas proteínas que sirven de transporte, como las lipoproteínas. Recordemos que las lipoproteínas unen grasa, ¿cierto?, y la rodean por proteínas. Tenemos los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja, baja y alta densidad. Vamos también a hablar del tipo y de la estructura de los lípidos. Recordemos que los lípidos funcionan como reserva, ¿cierto? Son hidrofóbicos, es decir, no son solubles en agua, por eso se tienen que formar micelas o lipoproteínas. Y tenemos una función muy importante de los lípidos a modo de estructura. Recordemos que todas las membranas celulares están cubiertas por membranas de fosfolípidos. Tenemos a modo general una clasificación en que se dividen los lípidos en saponificables y no saponificables. ¿Qué es saponificar una grasa? Una grasa saponificada es cuando yo le agrego una solución generalmente alcalina que contiene elementos que la van a hacer soluble en agua. Por ejemplo, cuando yo adiciono lauril sulfato de sodio, eso es una solución alcalina que contiene sodio. Y al yo pegarla a esta grasa, recordemos que esta grasa, por ejemplo, va a tener ácidos grasos, al yo pegar ese sodio a esos ácidos grasos, genera una sustancia como esta, miren, que tiene una parte soluble en agua, representada por el sodio, y una parte insoluble en agua, que es el ácido graso. Esto es la saponificación, y existen lípidos que son saponificables, como los triglicéridos, los fosfolípidos y los esfingolípidos, y otros que no son saponificables, como los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Volviendo al tema de los ciclos biogeoquímicos, hablamos un poco del ciclo del nitrógeno, ya hablamos un poco del azufre, ¿cierto? Del azufre dijimos que los residuos animales dejaban el azufre en forma de sulfito de hidrógeno y los microorganismos lo volvían sulfato para que fuera absorbible. En el caso del nitrógeno, recordemos que los desechos animales liberan en forma de amoníaco ese nitrógeno. Ese amoníaco puede volatilizarse, es decir, ir a la atmósfera, o puede lixiviarse, es decir, ir a aguas profundas, pero también puede ser atacado por bacterias nitrificantes, que lo que van a hacer es convertirlo primero en nitrato y luego en nitrito. Esa forma de nitrito es la forma en que puede ese nitrógeno volver a ser tomado por las bacterias, ¿cierto? Recordemos, miren,
Esas bacterias pueden servir para convertirla en nitrito y luego en nitrato, y ese nitrato ingresa a la planta por sus raíces. Finalmente vamos a hablar del tema de los análisis físico-químicos que se les hacen a los pastos y a cualquier materia prima. Los dividimos en análisis proximal y análisis de Van Soest. A modo general, recordemos que el proximal me va a determinar cosas como la materia seca de una muestra, las cenizas, y que también me van a servir para estimar la materia orgánica, el extracto etéreo, la fibra cruda y la proteína cruda. Pero cuando yo ya quiero diferenciar específicamente lo que son contenidos celulares de pared celular, está el análisis de Van Soest. El análisis de Van Soest tiene 3 análisis específicos: FDN, FDA y LDA. Este FDN significa fibra en detergente neutro y este FDA fibra en detergente ácido, y el LDA lignina en detergente ácido. El FDN lo que va a hacer es en una muestra someterla a un detergente neutro, que lo que va a hacer es lavar o extraer todos los contenidos celulares, es decir, el citoplasma, quedando solo la pared celular. Por eso es que el FDN sirve para diferenciar el contenido celular de la pared celular. Y posteriormente el FDA busca someter este residuo que quedó del lavado con detergente neutro a un lavado posterior en detergente ácido. Ese detergente ácido lo que me va a hacer es quitar o lavar la parte más digerible de esta pared celular y dejar la parte más indigerible, es decir, la celulosa, que es indigerible, y la lignina, que es totalmente indigerible. Recordemos también que aquí en la materia seca me está dando cuenta de cuánta humedad tiene una muestra, y por tanto el restante será la materia seca. Las cenizas, recuerden que me indican los minerales. El extracto etéreo, recuerden que nos indica la grasa. La fibra cruda básicamente me va a indicar la gran cantidad de fibra que hay en la pared y una parte que hay también en el citoplasma.